las dos lumbreras, y Dios establece que una es para que alumbre en el día y la menor. Entonces eso dio lugar al clima. Y como da lugar al clima, ustedes saben que la Tierra tiene un movimiento de rotación, que ella gira alrededor de sí misma, que es esto, que tarda 24 horas. Entonces, recuerden que como fue un judío que escribió, un oriental, las 24 horas son diferentes a como nosotros la conocemos. ¿Qué se dice en cada día cuando Dios termina de crear? Y fue la tarde, la noche, y fue la tarde y la mañana un día, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a partir de ese cuarto día es que empieza a establecerse el orden de la semana. Y según el orden de la creación, nosotros tenemos un calendario diferente al judío. El calendario judío es lunar. Recuérdense que el día judío empieza en la puesta del sol, en la tarde, ¿verdad? Por esa razón tiene menos días que el calendario gregoriano nuestro. Tiene 10 días menos que el calendario nuestro, por si usted no lo sabía. Y los meses caen diferentes a los meses nuestros. A los meses nuestros. Por ejemplo, para nosotros el primer mes, ¿cuál es? Enero, ¿verdad? Sin embargo, para los judíos el primer mes, cuando ustedes van al capítulo, vamos a ir allá, que eso es importante que ustedes lo tengan, por favor. En Éxodo, en la salida, capítulo 2 en adelante, vamos a ir allá. Capítulo La Pascua. Miren cómo dice aquí. Habló Jehová a Moisés y a Aarón su hermano en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Este mes o será principio de los meses. ¿A qué mes se está refiriendo? Vamos a seguir leyendo. Este mes o será principio de los meses para vosotros. Será este el principio de los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero conforme a la familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa, su vecino inmediato a su casa, o sea, el más próximo, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Déjame seguir leyendo, espérate. Ninguna cosa se haré. Y este día os será en memoria, lo celebraré
como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraré. A ver, arriba, más arriba. El verso 13. Y la sangre será señal. Ok. El primer día habrá santa convocación, y así mismo el séptimo día tendréis una santa convocación en una hora de mano en memoria este mes. Miren, este mes, yo luego le voy a traer los nombres en orden de los meses en hebreo. Dice que ese mes sería el primero del año, ¿verdad? El primer mes del año. Recuerden que ellos iban a salir de Egipto y ese mes correspondía para ellos en hebreo al mes de Abib. Abib es el primer mes del año de ellos, donde ellos celebran lo que se llama la Pascua. Para nosotros, para Semana Santa, ¿verdad? La Pascua. La Pascua significa pasar. Dios pasó por la tienda de los primogénitos y vio la sangre y pasó de largo. El ángel de la muerte, al ver la sangre, como Dios le ordenó a Moisés que mataran un cabrito de un año sin defecto, ¿verdad? Conforme al comer de cada familia. Si había una familia que era muy corta, se podía juntar con otra familia y así se juntaban. Y esa sangre lo pusieron en el dintel de la casa y en la entrada, en los postes de los dos lados y arriba. Y veré la sangre y pasaré por vosotros. Pasar, que es lo que significa la palabra Pascua, pero al mismo tiempo es la fiesta de celebración de independencia de los judíos. Ya, es la fiesta. Entonces, ese mes corresponde al mes que para nosotros en el calendario gregoriano corresponde entre febrero, entre marzo y abril. Entre marzo y abril. Ustedes se dan cuenta que la Semana Santa, la Semana Santa, la Pascua, cae o en la última semana de marzo o en la primera semana de abril. Y es porque el mes de abril está empieza entre el medio de esos dos meses. Ustedes ven la diferencia entre el medio de esos dos meses. Y esa es la razón. Ahora, volvamos allá. Le dije esto para que ustedes sepan que el orden de los meses de ellos, y ellos lo llevan, miren, al pie de la letra. Si ustedes ven los informes que da un judío que yo sigo, él es un doctor de la ley, él es abogado también, y cuando él da el noticiero de información de lo que está pasando actualmente en Gaza, con Siria, con Jordania, con Irán, con el Líbano, él dice, este es el año 500 tanto de la fecha del calendario judío, desde ese día que ellos salieron de Egipto, no de ese día, no, del día de la creación, porque ellos pueden, oiganlo bien, ellos pueden tener registrado cronológicamente la fecha desde la creación que yo no sé hasta el día de hoy. Y cuando entremos en la genealogía, ustedes se van a dar cuenta que sí se puede, porque yo lo hice ese ejercicio y es exactamente como la Biblia dice que la tierra tiene esa cantidad de años y no como lo dicen por ahí los científicos. Ahora vamos a ir al Éxodo, al Éxodo,
A Génesis. ¿En qué día Dios creó los animales? ¿En qué día? No. Chequea bien, chequea bien. El quinto. Los peces y Los animales, sí. No, porque el sexto día fueron los animales terrestres. Los animales, exacto. Por eso te dije, chequea bien, porque hay una separación entre la creación y cuando se separaron las aguas de la tierra. Que Dios llamó a las aguas, ¿cómo la llamó? Al conjunto de las aguas, que cuando separó las aguas de la tierra, ¿cómo la llamó? Mares. Y a lo seco le llamó tierra. Entonces, producto de la tierra, ¿qué fue primero? ¿Los vegetales o los animales? Los animales, los vegetales. ¿Cómo usted me demuestra eso? Por la Biblia. Ahí. Porque está ahí. No, pero está ahí. Por eso que yo le digo que tiene que leer Biblia. Ustedes no tienen la tarea. Chequen la tarea que ustedes tienen. ¿Quién fue primero en ser creado? Los animales, los más. Yo tengo en el día 3. Ajá. La tierra, mares y O sea que la vegetación fue primero que los animales. ¿Se están dando cuenta? Porque ¿de qué se alimentaban los animales? Luego tú no lees, tú adivinas. Antes del diluvio, todos eran vegetarianos. Y en el milenio y en la creación de la nueva tierra volverá a ser así. Créanlo, la Biblia lo dice. Muy bien. Ya yo sé que ustedes sí se fajaron y hicieron su tarea. Me consta. Y los felicito de verdad, porque están poniendo su empeño, ¿verdad? Yo quiero hacer una pregunta importante. A ver si ustedes prestaron atención a lo que yo dije. Si el sol y la luna y las estrellas que marcan el día y la noche fueron creados, ¿qué día? Dijimos, el cuarto día. ¿Cómo era posible que cuando Dios en el primer día, ¿qué fue lo que Dios creó lo primero? La luz. Y al terminar de crear la luz, ¿qué digo? Y vio Dios que era bueno. Y la separó de las tinieblas. Y la separó de la tiniebla. ¿Y qué más hizo? Y la llamó a la luz día y a las tinieblas. Ahí viene la pregunta. Ahí viene la pregunta, ¿verdad? Si en el cuarto día se crea el sol y la luna, que son los que dan el principio, ¿verdad?, de la semana, ¿cómo te entiende que el primer día fue un día conforme al relato bíblico? Porque él dijo que y fue la tarde y la mañana un día. Miren, para el judío, cualquier porción de un día puede ser contada como un día. Oye, cualquier porción.
Por ejemplo, si usted busca cronológicamente, que como nosotros lo hacemos la Semana Santa, los 3 días no concuerdan con la narración judía. No concuerdan. Si lo hacemos llevando las horas de los días médicos. Pero como fue en porciones, cualquier hecho puede ser reconocido como un día. Cualquier hecho de un tiempo de hora para el día. Por ejemplo, ¿a qué hora murió Cristo? Cristo murió. En la tarea. Cristo murió en el sacrificio continuo el de la tarde, que empezaba entre las 2 tardes. Oiga cómo dice la Biblia, entre las 2 tardes. ¿Por qué dice entre las 2 tardes? Recuérdense que el día judío es diferente al nuestro. Para nosotros es tarde, es noche y es mañana, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué dice entre las 2 tardes? Porque después del mediodía hasta la puesta del sol es una tarde, y eso puede ser un día. Y como a él lo levantaron en el sacrificio continuo, precisamente lo clavaron en la cruz, en el sacrificio primero de la mañana a las 9, y él muere a las 3 de la tarde en el segundo sacrificio continuo. Todos esos sacrificios que apuntaban eran tipología del sacrificio verdadero que era Jesucristo, y él muere precisamente en el sacrificio de la tarde, entre las 2 puestas que había que sacrificar a ese cordero, entre las 2 puestas de la tarde y la puesta del sol. Para ello empezaba al mediodía, esa primera tarde, la 2 tarde, ¿verdad? Y cuando empezaba a declinar, ¿cuándo empieza a declinar el sol? Después de las 3 de la tarde. Usted ve que hace así, empieza a declinar, va bajando, ¿verdad? Entre ese paso, ellos dicen, entre la primera tarde, vamos aprendiendo, ustedes ven. Sí. Así, cuando ustedes vayan a estudiar los evangelios, se van a dar cuenta, pues mira, ya yo entiendo esto. Entonces, recuerden que el Espíritu Santo, ¿qué era lo que hacía? Se movía sobre la faz, empollaba, ¿verdad? Si usted va al libro de Génesis, de Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén dice que no habrá, cuando él venga, ¿verdad? La Nueva Jerusalén, no va a haber necesidad ni de sol ni de luna, como al principio del Génesis. ¿Ustedes ven cómo encaja la Biblia? O sea, volveremos al principio. Génesis es la primera etapa del libro, y Apocalipsis es el que cierra la etapa del libro. Dice que no habrá necesidad ni de sol ni de luna, porque el cordero será que su lumbrera. Pues precisamente en el primer día, en el segundo día y en el tercer día, quien alumbraba era él. ¿Ustedes están siguiendo? Y por eso usted puede saber que era un día, y no como dicen la gente de la evolución, que se creó tantos millones, que no. Porque cuando Dios creó cada género, ya sea vegetal, cada semilla, la creó madura para cada planta para reproducir. No había que esperar que evolucionara, que creciera. No, todo fue una creación madura. Al igual que los animales también, y al igual que el hombre.
De hecho, ¿cuál fue la primera bendición que le da al hombre? Que se multiplicara. Fructificar y multiplicar y llenar la tierra y sojuzgarla. Señorense de ella. Porque creó a un hombre maduro, pleno, para reproducirse y a una mujer también. Ok, vamos a Génesis. Capítulo 2. Si ustedes notan, este capítulo 2, especialmente a partir del verso 4, que es que en realidad que empieza el relato. Si ustedes leen, vamos a leer los versos para tener el contexto. Verso 31 del capítulo 1. El capítulo 1. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, todo lo que él había hecho, dijo él, que era, lo vio, lo contempló Dios. Y dijo que todo lo que él vio y creó, que era bueno en gran manera, incluyendo al hombre y a la mujer, que eran buenos en gran manera. Y fue la tarde. Recuerden que es un judío que está escribiendo. Para el judío empieza el día en la puesta del sol, que era bueno en gran manera, y fue la tarde de la mañana el día sexto. Ahora, aquí el capítulo 2, los primeros versículos, es como si fuera un paréntesis. Cuando usted escribe, ¿para qué sirven los paréntesis en gramática? Resaltar. Cuando usted hace un paréntesis, es para usted explicar el contexto que usted escribió, lo que se está diciendo, de lo que usted dijo delante, un aclarando. Precisamente este capítulo 2 es un aclarando del último día, cuando Dios terminó de crear. ¿Cuándo creó Dios al hombre? Exacto, el sexto día, ¿verdad? El sexto día creó Dios, que correspondería a qué día para los judíos. Si el primero es el sábado, el primer día, cuando dijo Dios, hágase la luz, fue un sábado. Créanme. Perdón. Sí, un viernes, conforme a ese orden. Un viernes. Así mismo es un viernes. Conforme al calendario judío. Así es. Entonces, no, fue un sábado. Porque fue la tarde y la mañana empezando el sábado. Fue la tarde y la mañana. Exacto, fue la tarde y la mañana. O sea que fue sábado. ¿Estamos de acuerdo? Sábado. Porque si él descansó el séptimo día, ¿verdad? El sexto día de crearlo todo. O sea, el hombre fue creado el viernes. ¿El viernes? ¿O no? ¿O fue el sexto día? Vamos a ver. Fue el sexto. Dice el texto. Fueron pues, el paréntesis, fueron pues acabados los cielos y la tierra. ¿Ustedes ven? Fueron acabados. Ahí te está dando una afirmación, un postulado. Fueron acabados, y ya te dio de qué manera Dios acabó su creación. Al principio era un caos, un desorden. Dice, en el principio creó Dios, el postulado, lo recuerdan en el capítulo 1.
creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu Santo se movía sobre Sobre la la faz. Entonces, aquí viene el 2. Fueron pues acabados. Aquí está acabado, ¿verdad? Fue hecho. Fue hecho los cielos y la tierra. Y todo el ejército de ellos. O sea que todo lo que está en los cielos y todos los ejércitos de la tierra, todo lo que está en la tierra y todo lo que está por debajo de la tierra, fueron hechos. Es lo que está diciendo esta afirmación. O sea que el primer cielo, el segundo cielo, el primer cielo para nosotros es la atmósfera, ¿verdad? El segundo cielo es el espacio sideral, el universo. Ahí están los planetas, los asteroides, los cometas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Las galaxias. Y el tercer cielo es donde Dios habita, conforme a lo que la Biblia enseña. Entonces, dice aquí: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Dice el verso 2. Y acabó Dios en el día séptimo. En el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo. El día séptimo es, ¿cuál es? El séptimo día. El día que Dios descansa. El sábado. El sábado. ¿Estamos Por eso correctos? es que hay una religión, creo que Los son los adventistas. que guardan. Sí. Sí, Pero fíjate, claro. pero fíjate, aquí, que otra cosa, dice que reposó Dios de su creación. Entonces, esto indica que Dios se cansa. Dios se cansa. Dios es eterno, Dios es todopoderoso, es autosuficiente. O sea, Dios no es como nosotros. O sea, lo que está diciendo es que concluyó de crear, reposó, ya no siguió creando más nada. Que el que diga otra cosa está diciendo mentira. Dios concluyó de todo lo creado ese día. Por ejemplo, él no es, o sea, Dios nunca descansa, sino que fue que lo hizo para darle reposo y santidad. Santificar. Exacto. Ese día Dios dijo y lo bendijo. Yo bendijo ese día donde Él concluye la creación cuando hizo el hombre, que fue lo último que creó, ¿verdad? De hecho, hombre y mujer, cuando digo hombre, me estoy refiriendo al género humano, ¿verdad? Entonces, dice, y lo santificó. ¿Qué significa la palabra santificar? Lo apartó de los demás días. Lo consagró para sí, para Él. Pero más luego, es ordenado ese día para Moisés y su pueblo. Yo no soy judío. Ahora el pueblo judío, por estatuto perpetuo, tiene que santificar ese día. Por estatuto perpetuo. Mientras exista el pueblo judío, ellos tienen ese día consagrado. Y de hecho, cuando Dios le da la ley en el monte Sinaí, capítulo 20 de Éxodo, que el cuarto mandamiento fue: acuérdate de santificar el día de reposo, porque en 6 días fueron acabados los cielos y la tierra. Entonces, le dice, aquí Cristo hace un aclarando cuando le dice: ¿y por qué tú no guardas el día de reposo de tu discípulo? Y Cristo le dijo en Mateo capítulo 2 verso 2, le dijo claramente a él: miren, el día sábado se creó por causa del hombre, no al revés.
no al revés. El día sábado se creó por causa del hombre, para que el hombre repose, no al revés. Porque habían por así decirlo, habían legalizado el legalismo religioso, que se va a lo extremo, que es lo que han hecho los famosos del séptimo día, los adventistas. Ahora en Cristo Jesús habla de que nosotros, en este caso, por ejemplo, déjame buscar lo que quiero decir. El verso 4. En el capítulo 1, Dios mío. Ok, aquí. Verso. La ordenanza del sábado, oigan bien, fue dada por Moisés. Se fundamentó en la semana de la creación. Ese fundamento. Éxodo 20, verso del 8 al 11, que fue el cuarto mandamiento. Lo que yo le dije. La razón que él da, ¿por qué el pueblo de Israel lo tiene que santificar? Porque Dios descansó ese día. Reposó Dios de toda su creación. Así lo dice en Éxodo capítulo 20, en versos 8 al 11. Entonces, el sábado fue el día sagrado de Dios, ordenado para el ciclo semanal. ¿Lo recuerdan? A partir de ahí, ¿qué día fue que Dios reposó? El séptimo día, el último día. Entonces, para el judío, la semana empieza ¿cuándo? ¿Cuándo empieza la semana? Si el sábado es el último día de la semana, ¿cuándo empieza la semana? Para nosotros empezamos ¿cuándo? El lunes. ¿Se están dando cuenta cómo es la cosa? La diferencia que hay. Entonces, el sábado fue el día sagrado, ¿verdad? Como decía, de Dios, ordenado por él, por el ciclo semanal. Jesús dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, lo que yo le estaba diciendo, y no al revés. Y no el hombre por causa del día. Porque eso es lo que han hecho los adventistas y los judíos ortodoxos extremos, religiosos, de la época de Jesús, que llegaron al extremo, fueron tan extremistas, que le dieron más importancia al día que hacer el bien al humano. Y Jesús les dijo, ustedes lo que son unos hipócritas. Porque en un día de sábado de reposo le trajeron una mujer que estaba atada por muchos años, encorvada, y él le pone la mano y la besa en día de reposo. Y le dice, tú no puedes hacer ninguna obra. Y él le dice, ustedes lo que son unos hipócritas. Porque ¿quién de ustedes, si sus ovejas o su asno se cae en un hoyo, ustedes no lo sacan? Entonces a esta que Satanás la tenía atada, yo no puedo hacer el bien. Hipócrita. Y le dice, el sábado fue creado por causa del hombre, no al revés. O sea, le da el sentido real de por qué Dios apartó ese día. Ahora, a Israel, como sigue diciendo, dice en Génesis 2:3, que es lo que estamos diciendo aquí, se dice que Dios, ¿verdad? Que Dios santificó o apartó el sábado porque Él reposó en dicho día. Posteriormente, este día, ¿verdad?, fue separado como día de culto en la ley de Moisés, lo que yo le estaba diciendo. Y lo hizo, si usted va al Génesis, a eso, por estatuto perpetuo, el pueblo judío. Ahora yo le pregunto a usted, la iglesia tiene que guardar el sábado.
qué razón? Porque la iglesia nace no en el antiguo pacto, que es donde se pone por culto el día sábado al pueblo judío, ¿verdad? El Antiguo Testamento. La iglesia nace en el Nuevo Testamento. Y es por eso que el día que escoge la iglesia para apartar de los demás días fue el día de la primicia en el cual Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y es el día que cae domingo en el calendario nuestro. En ese día fue que Cristo resucitó. Muy temprano en la mañana, María Magdalena y las otras mujeres cuando fueron, no encontraron a Cristo. ¿Y por qué lloran? ¿Por qué busca entre los muertos el que vive? Gloria al Señor. Recuérdense que le había dicho, murió entre las 2 tardes. Eso fue un día. Lo enterraron el día de reposo. Sábado. Resucita. Pero si ustedes ven la secuencia, no son 3 días de 24 horas. Sin embargo, esa porción de la tarde en que muere Cristo es contada como un día para un judío. O sea que el concepto del judío es diferente de nosotros. Ok, vamos a Génesis. Entonces, teniendo esto aclarado, ya lo que continúa a partir del versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. ¿Hasta qué día no llovió? Desde ese día en que Dios creó, terminó de crear, no llovía. Llovió en la 6ª generación. Desde Adán, si usted va al capítulo 5, donde dice los descendientes de Adán, note, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. ¿Ustedes ven? Estamos hablando el séptimo día, ¿verdad? Fue el sábado. A semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos. Aquí hay un dato importante. ¿Cómo llamó Dios el nombre de los dos ahí? ¿Cómo lo llamó? No, los llamó Adán. Búsquenlo en la Biblia. No, los llamó Adán a los dos. Vuelvo y leo. A mí ellos tienen, ratifícame tu Biblia. Dice, varón y hembra los creó. Ustedes ven, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El nombre de los dos lo llamó Adán. El día en que fueron creados. ¿Por qué Dios lo llamó Adán? Porque la palabra Adán lo que significa es barro rojizo. Barro. ¿De dónde fue hecho el hombre? Muñeco, de arcilla. Y la arcilla, ¿cómo es? Rojiza. Eso es lo que significa Adán. Por eso Dios lo llamó a los dos Adán. Porque ¿de dónde fue hecha la mujer? De Adán. ¿Y de dónde fue hecho Adán? Por eso lo llamó así, Adán. ¿Ustedes ven cómo la vida nos va a enseñar? Bien. Entonces, noten que los descendientes, me voló la hoja. Si usted ve el orden en Primero de Crónica,
Vayamos. ¿Quién tiene la Biblia? Ahí. Busca primer libro de Crónicas, capítulo 1, del 1 al 4, para que tú veas el orden que te da desde Adán hasta Noé. Descendientes de Adán. Adán, Set, Enoch. Adán, primero Adán. Set, primero, sigue. Enoch, dos. Cainán, 3. Malaleel, 4, sigue. Jared. Sigue. Enoch, sigue. Matusalén, y luego Noé. Sem. Cam. No, espera, hasta Noé. ¿Cuánto hay? El séptimo. Ustedes ven, desde Adán a Noé hay 6 generaciones. Pero son 6 generaciones que duraban muchísimos años. Ustedes, cuando cuando Adán tuvo, y noten que miren qué edad te lo voy a dar aquí. Este es el libro de la genealogía, de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, el capítulo 5, donde está. A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los hizo y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados. Y vivió Adán, óiganlo bien, 130 años. Ese texto, para poderlo entender, hay que ir al capítulo 2, perdón, 4. Cuando él conoció, dice el texto, a Eva, o sea, tuvo relaciones y le dio a luz su primer hijo, que se llamó Caín. Y luego el segundo hijo. Aquí viene una pregunta. Si aquí están hablando de las generaciones de Adán, ¿por qué no son mencionados Caín y Abel? La pregunta, ¿por qué no fueron mencionados ellos dos aquí en este libro de la genealogía, de las generaciones de Adán? Dice aquí, este es el libro de las generaciones de Adán, ¿verdad? Y vivió Adán 130 años. Vivió Adán 130 años. Y engendró un hijo a su semejanza. Conforme a su imagen. Y lo llamó su nombre, Set. ¿Por qué no están ellos dos? Aquí estamos aprendiendo Biblia. Miren, hay poca gente que sabe lo que yo voy a decir. ¿Saben por qué no están ellos mencionados? Porque Caín era un impío y la Biblia dice que era de la simiente del diablo. Era del maligno. No podía ser de la simiente de Dios. Cuando usted va a la genealogía tanto de Mateo como de Lucas, vamos a ir a ese ejercicio. Por eso le voy a dar la razón de por qué no son mencionados. Vamos a ir, ve tú a la de Lucas y tú vas a ir a Mateo 1:1. Bueno, bello. Bueno, Adán. Lucas. Dame decirte, porque la genealogía de Lucas empieza. Dame ir al libro de Lucas, que Lucas empieza diferente, pero Mateo sí empieza allí. ¿Cómo empieza Mateo? Léelo. ¿Quién lo tiene? Búscalo, Luis, por favor. Esto es interesantísimo esto. Muy fuerte. Mire, yo soy un apasionado de las escrituras, a mí me encanta. No, y Yo una cosa extraño. lleva a la otra, una cosa lleva a la Sí, otra. exacto. Es un libro Y esto es así, esto es así. Sí. Y es que la Biblia se interpreta a sí misma. Sí. Ella misma, no necesita que la interprete, no, ella misma es inspirada. Entonces, noten aquí. Déjame ver. El nacimiento de Juan, capítulo 1, anuncio de Jesús. Profecía, nacimiento de Juan Bautista, nacimiento de Jesús.
O cualquiera. En el capítulo 3 está la genealogía de Jesús. Miren cómo es Lucas. Lucas. Sí. ¿Cómo dice en Mateo? Para que ustedes vean. Mateo, ¿qué? Mateo 1:1 empieza. Mateo 1. ¿Cómo empieza y cómo termina? Mateo 1. Ajá, Genealogía de Cristo. ajá. Libro de la genealogía de Cristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac. Oigan bien. Dice, ¿hijo de quién? De David. De David. Porque, ¿cuál es el propósito de Mateo? Demostrar que Jesucristo es el rey de los judíos, el Mesías prometido, descendiente de David. Y David es un descendiente de Abraham. Y Abraham es un descendiente de Adán, que es hijo de Dios. Y entre eso hay 14 generaciones, 14 generaciones, 14 generaciones, 14 generaciones, 14 generaciones. Exacto. Fíjate cómo empieza ahí. Sigue leyendo. ¿Cómo termina esa genealogía? Abraham engendró a Isaac. Isaac a Mira cómo empieza del inicio del pueblo de judío, ¿verdad? Para demostrar que Jesús es judío. Desde Abraham, ¿verdad? Desde Abraham. Dame yo. Sigue leyendo. Sigue leyendo. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar. Ese Judá no es Judá de no, ok, si no es patriarca. A Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esdrón y Esdrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Boaz. Una prostituta que no era judía, que es la segunda mujer que mencionaba, pues tú volaste una arriba. A Sara. No, la que fue esposa de Judá, Tamar, una mujer que tampoco era judía, Tamar. ¿Ustedes ven? Sin embargo, Dios haciendo maravillas. Entonces, de Raab a Boaz. Sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Salmón. Engendró de Raab, a Boaz. de una prostituta que se convirtió, que fue la única familia que se salvó. La única familia que se salvó de Jericó. Y de esa prostituta, Dios la santificó y de ahí vino el Mesías. También es sigue leyendo. De ahí llega, de Boaz, llega quién? Engendró de Ruth a Obed. No. Salmón De Raab tuvo a Boaz. Boaz tuvo. Engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaac. Exacto. A Isaí a David. Engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón. Y ahí viene llegando hasta Jesucristo. Oigan bien, pero parte de Abraham. Sin embargo, miren cómo aquí empieza esta genealogía de Lucas. Dice, genealogía de Jesús. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, tenía 33 años. ¿De quién era hijo él? Empieza del padre de él, terrenal. No que lo engendró, sino hijo según se creía de José. José era un descendiente directo, igual que María, de David. Directo. O sea, por los dos lados, los padres de Jesús eran descendientes directos de David, los dos. Y dice, noten que dice José, el carpintero, para que entiendan, el esposo de María. Y termina esa genealogía, versos 37 y 38. Hijo de Lamén, que fue
el que tuvo el primero en tener 2 mujeres en la Biblia, más de una mujer. Hijo de Matusalén. Lamé fue hijo de Matusalén. Hijo de Enoc. Enoc fue el padre de Matusalén. Hijo de Jared, que fue el padre de Enoc. Hijo de Mahalaleel, que tú dijiste ahorita. Hijo de Cainán. Hijo de Enos. Hijo de Set, que es donde empieza capítulo 5, la descendencia, la generación de Adán. Set. ¿Ustedes ven? Set. ¿Por qué empieza hablando de la generación de Set? Porque Set, si ustedes vamos al capítulo 5, para que ustedes vean, vamos allá. ¿Cómo queda fuego? ¿Cómo queda fuego? Génesis 5. Dice, vivió Lamé después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamé 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem y Can y Jafet. Entonces el capítulo 6 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijos e hijas, y viendo los hijos, el texto que... No, aquí, el 4, versículo 4, de capítulo 4, dice: y Set también le nacieron hijos. Este es el capítulo, verso 25. Y aconteció de nuevo que Adán, y conoció de nuevo a Adán. Ustedes notan, conoció de nuevo. O sea que ese término conocer, ¿sabes a lo que se refiere, verdad? Tuvo relación otra vez para tener hombres, hijos. Aquí hay un detalle. Si ustedes ven que la genealogía, solamente en la genealogía de Jesucristo que se mencionan 3 mujeres, pero en las otras demás genealogías no se mencionan las mujeres, nada más se mencionan los hombres. En Israel lo que levanta descendencia son los hombres, las mujeres no levantan descendencia, aunque Dios hizo una excepción con las hijas de Zelofehad, que ese nunca tuvo varones, nada más tuvo 5 hijas. Y esas hijas fueron donde Moisés. Y nosotros, cuando estemos en la tierra, no nos van a dar herencia. Y él va y consulta con Dios. Dios le dice: la petición que están haciendo es justa. Hay que darle heredad. Porque no van a poder levantar descendencia. La que tú que se case con ella tiene que heredar. Por Zelofehad. Pero miren aquí. Dice el verso 25 del capítulo 4. Y aconteció de nuevo, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sem, porque dijo ella. Entonces, hay un paréntesis, se abre un paréntesis, y dijo ella, o sea, aclarando, porque ella le puso Sem, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. No habla de Caín, porque Caín era del maligno, sino de Abel, el que él mató. Y Abel era justo, tanto así que aún la sangre de Abel clama desde la tierra, dice la Biblia en el libro a los Hebreos. Entonces sigue diciendo: porque me dio otro hijo en lugar, que eso es lo que significa ser otro, uno que suplantó a otro, en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nacieron hijos, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron, miren qué dato más importante aquí. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. O sea, la descendencia de los hombres santos
Porque aquí no está la descendencia de Caín. Que es otro dato que ustedes van a ver. Que aparece Caín casado con Eno, que fundaba una ciudad. Y si se dice que Adán tuvo su tercer hijo cuando tenía 130 años, que es lo que dice aquí, ¿verdad? Verso primero, verso 2 del 5. Varón y hembra lo creó Dios y llamó, y vivió Adán, el verso 3, 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. 130 años habían pasado cuando él conoció de nuevo, tuvo relación de nuevo. Eso no significa que ellos no tuvieron hijas, porque ¿cuál fue el mandato? Fructificar y multiplicar y llenar la tierra. Tenía muchísimos hijos, pero con relación a la descendencia santa de obedecer a Dios, de buscar a Dios, por eso empieza con Z. ¿Se están dando cuenta? Y les recuerdo que el libro de Génesis no está escrito cronológicamente. Ustedes saben los años que pasaron desde Caín a tener tercer hijo, que es nombrado en la genealogía de 130 años. Usted sabe los hijos que se tienen en 130 años, ¿verdad? Pero a la Biblia no le interesa, a Dios no le interesa redactar todo lo que pasó allí. No, a Dios le interesa que usted siga la línea de sangre, la línea de la promesa que Dios le hizo a Eva, capítulo 3, verso 15, que lo vamos a ver más luego. Señores, ¿ustedes ven por qué yo le decía a mi esposa que hay el libro de Génesis? Miren cómo empezamos. Todo lo que se sacó de allí. Tenemos casi hora y media. Y apenas estamos empezando. ¿Qué capítulo 3? No, capítulo 2. Y no hemos hablado de cómo Dios creó a Eva. ¿Ustedes ven cómo son las cosas? Que eso hay que cogerlo con calma. Pero ustedes están aprendiendo. ¿Es así o me equivoco? ¿Quién le había explicado la vida así vieja del mundo? Nadie. Yo le doy gracias a Dios que ese ha sido uno de los dones que el Señor me ha dado de enseñanza, maestro, para edificar la iglesia. A mí me encanta enseñar. Yo me apasiono por eso. Entonces eso es lo que ha hecho que desde que yo me convertí, aprender. Y todavía estoy aprendiendo. Yo no lo sé todo. Hay otros que tienen más años que yo y han hecho doctorado. Yo no he alcanzado doctorado en divinidades, en cada una de las ramas de la Biblia. Y yo apenas, delante de ellos, yo soy un bachiller, delante de esa gente. Y lo que tengo una licenciatura. Con eso yo leo todo. Damos gracias al Señor en esta noche. Vamos a poner el pie. Ven, amor, para la que tú den.